Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología que vamos a cambiar el mundo. Y hoy es un capítulo especial. Hoy es el capítulo 100 de Tecnología con Tetas. 2 temporadas y media, en cuarto, 100 capítulos. 100 capítulos que llevas escuchándome, así que primero de todo quiero darte unas gracias enormes. Y después quiero celebrarlo contigo explicándote resultados reales de estos 2 años y cuarto, 2 temporadas enteras y un trocito de la tercera, creando un podcast semanal sobre tecnología. Voy a ponerte en antecedentes por si me has descubierto hace poco, estás escuchándome mi voz por primera vez. Este podcast empezó en septiembre de 2021, es decir, yo hago temporadas escolares de septiembre a junio. La temporada 21-22 fue la inicial, después vino la 22-23, que es mi temporada 2, donde hicimos un viraje muy a hablar a perfiles más técnicos. Y en esta temporada 23-24, que acabamos de iniciar, solo llevamos 3 meses, vamos a desplegar todo el concepto de nueva cultura tecnológica. Así que si hace mucho tiempo que me escuchas, habrás dado cuenta de que he cambiado la entradilla del podcast como 8 veces en estos 100 capítulos, porque la cabeza no me para y voy cambiando de idea cada 4 o 5 meses. Así que he ido adaptando el podcast a la evolución que ha ido haciendo mi marca. Y en este capítulo 100, lo dicho, voy a contarte resultados reales, así que estoy de hecho mirando las estadísticas de los últimos 100 capítulos de mi podcast y es una gráfica donde los primeros 2 años no levanta cabeza. Hay un piquito, pero estamos hablando de picos de 30 escuchas por capítulo, ¿vale? Lanzas el capítulo, lo escuchan 30 personas. ¿Por qué? Pues que le he promocionado en mi newsletter, lo he sacado en Instagram. 2 años de una línea con picos máximos de entre 30 y 40 escuchas. Sí, me río, porque ¿qué quieres que te diga? ¿Y por qué sigo haciendo un puñetero podcast semanal con este nivel de escuchas? Porque me encanta hacerlo. Ahí voy a decir la absoluta verdad, ya me conoces. Me encanta ponerme el micro y grabarme los capítulos del podcast, así que casi que lo hago para mí. Y si alguien me escucha, pues fabuloso. Pero durante 2 años he hecho este podcast más para mí y mis fans que para el mundo mundial. ¿Qué ha pasado en octubre y noviembre? Que de repente se nos han despegado las estadísticas. ¿Por qué? No tengo muy claro, no he hecho el análisis detallado porque es difícil trazar el origen de esas visitas, pero tengo capítulos que de salida acumulan 1.300 visitas. O sea, si te imaginas un gráfico de 30, 30 y 30 y de repente 1.300, pues claro, es como un pico enorme. Así que mi ego maltrecho después de 2 años quiere pensar que el algoritmo de Spotify me ha encontrado, me ha mostrado y ha descubierto que a la gente le flipa mi podcast. Y si no, pues no tengo una explicación muy científica sobre el tema, así que voy a usar esa que te acabo de dar. ¿Por qué hago este podcast y por qué lo creé? Pues lo dicho, porque hablar me encanta. Soy una rajadora nata y pensé, coña, pues si cuando hablo y doy charlas y hablo con la gente le mola lo que digo, pues voy a dejarlo grabado porque me voy a descubrir más gente. Era un objetivo más de alcance, más que de autoridad. Es decir, si nadie te escucha, pues tener toda la autoridad del mundo entre tus 30 seguidores. Pero sobre todo para entretener a mi comunidad, entretenerme yo. Es decir, la mayoría de oyentes que me oyen son oyentes que son clientes o que son suscriptores de mi newsletter y este es como un complemento más de en vez de leerme, pues ahora también pueden escucharme. La verdad es que en estos últimos meses ese perfil ha cambiado y hay gente que me descubre a través del podcast, cosa que todavía me flipa porque claro, después de 2 años de picar piedra, pues que una se queda un poco anonadada. De hecho, en un evento al que fui la semana pasada, estoy grabando esto en diciembre de 2023, una persona me paró en el comedor del hotel para decirme, tú eres la de Tecnología con Tetas. Y fue como, wow, esta persona no sabe cómo me llamo, porque en general no digo mi nombre en el podcast, pero se acuerda del nombre de mi podcast y es súper fan de mi podcast. Así que me quedé bastante flipada y pensé, coña, el podcast está llegando a más gente. Así que contenta, pero 100 capítulos, ¿eh? Y esta era la reflexión que quería traerte hoy, más allá del dato del podcast y de la evolución, que es que en general nos han acostumbrado o nos hemos acostumbrado a tener resultados de las cosas muy rápido. Del estilo, me hago un curso, lo vendo una primera edición, si no se vende lo meto en el cajón. Hago una newsletter, me aguanto con newsletter semanal 6 meses. Si no vendo nada en esas newsletters y no me sale bien, lo dejo. El hábito de la constancia en el larguísimo plazo no es algo que tengamos bien inculcado. Es algo que yo llevo de serie, entonces cuando voy con algo tipo el podcast, no lo dejo, tipo la newsletter. ¿Vale? Yo lo conté no sé en qué capítulo, pero escribo una newsletter semanal desde 2015.
Entonces he escrito centenares de newsletters y he aprendido a escribir newsletters. Pues con el podcast yo creo que pasa lo mismo, que vas aprendiendo a medida que vas haciendo y que vas mirando las estadísticas y que vas viendo cómo va y que intentas cosas nuevas. Y las cosas nuevas que intentas no siempre salen bien, pero finalmente algo engancha o sencillamente la evolución natural despega y entonces te encuentras con algo que funciona. Así que si estás en este momento de diciembre, enero, haciendo un planning anual y pensando qué nuevas estrategias de captación y de autoridad vas a poner en marcha, yo sí te voy a añadir mi granito de arena y es que pongas cosas encima de tu mesa que puedas sostener. A mí me cuesta muy poco este podcast, tengo una libretita encima de la mesa, voy apuntando temas a medida que voy dando clase o que doy charlas o que pienso, entonces siempre tengo temas y los grabo más o menos de 4 en 4, de 5 en 5, porque es un podcast muy cortito. A mí es que los podcasts de 1 hora y media no me gustan. Entonces, como hay 100 capítulos, si tú eres de las que prefiere un podcast de 2 horas porque te vas a andar conmigo, pues te los oyes en bucle, los podcasts de 10 minutos. Pero una vez mi amiga Isabel me dijo, tú haces un podcast de tomar café o de trasladar niños al cole, ¿no? Ese podcast de 10 minutitos que te lo pones y te lo escuchas, este fue siempre el objetivo. Creo que no soy capaz de hablar durante 1 hora de un tema concreto, entonces empezaría a divagar, cosa que hago en los directos en Instagram, pero esos duran media hora y tienen un límite. Pero si lo hiciera en esta podcast, creo que no tendría sentido de contenido. No podría hablar de un tema concreto y darte una solución concreta a algo que yo creo que puede ayudar. Así que con este propósito nació Tecnología con Tetas y con este propósito sigue aquí 100 capítulos después. Vuelvo al tema de no te eches encima cosas que no vas a poder sostener. Así que es mejor que te pongas 1 o 2 cosas que te resulten naturales y las sostengas. ¿Qué quiere decir sostenerlas? No darte por vencida, al menos durante el primer año. Y yo te diría que lo sostengas otro año más si hace falta, sobre todo si son cosas nuevas que no sabes hacer. Es que el primer año sirve para aprender a hacerlas. Es como estar en Instagram. Es que llevo 6 meses en Instagram y no me suben los seguidores. Bueno, es que yo llevo como 3 años en Instagram y todavía no sé cómo funciona. Es como, voy probando cosas. Ahora están de moda los Reels. Vale, pues me subo a un reto de Reels a ver qué narices pasa. Cuando apareció lo del podcast, a mí me parecía súper natural y pensé, es que lo voy a sostener, incluso si no lo escucha nadie, para escucharme el sonido de mi propia voz. Así que lo he sostenido porque me divierte, me es fácil y a las seguidoras y a las personas que me siguen les resulta divertido y útil. Si nunca me hubiera llegado un comentario de, jo, me mola mucho tu podcast, igual no lo hubiera hecho, no lo hubiera sostenido. Es decir, yo creo que 1 año es el mínimo que debes sostener cualquier estrategia de repercusión, autoridad o crecimiento que quieras llevar a cabo. Si no vas a sostenerlo durante 1 año porque te es extremadamente difícil, perdona que te lo diga con tanta honestidad, pero quizá no deberías ni empezar. Y esto aplica a podcasts, a newsletters, a membresías, a todas esas cosas de moda que te dicen que van a sacar tu negocio de la ruina y que solo lo van a sacar de la ruina si eres constante, si sigues aprendiendo, si sigues innovando, si sigues apostando por cosas un poquito diferentes. Por ejemplo, yo cuando me planteaba el podcast, en este capítulo de hoy súper reflexivo, estuve investigando, ¿no? Podcast que hay y todos los podcasts son kilométricos y yo no me sentía cómoda haciendo un podcast kilométrico porque no va en mi naturaleza, es una tipa súper concreta. Entonces, si estoy hablando de temas técnicos, de temas de formación, no reflexionando de la vida y del ser, yo no puedo hablar más de 10 minutos. Así que ese es el podcast que sostengo porque es el podcast que me es natural, que está en contra de todos los gurús del podcast con los que hablé y a los que leí. Sí, totalmente. Pero es lo que para mí tiene sentido y puedo sostener. Es lo mismo que la newsletter. ¿Cuántas veces me han dicho, jo, Alba, no deberías escribir una newsletter diaria como hace fulanito, como hace menganito? Yo no puedo sostener una newsletter diaria, no entra en mi vida. Y la semanal funciona, la gente le pirra, me responden decenas de personas. Entonces, este es el ritmo que puedo sostener, no imponer desde fuera, desde una moda. Yo no soy capaz de sostener una newsletter diaria por mucho que me guste escribir, es que mi día no cabe. No es que yo no pudiera encontrar temas, es que no lo podría aguantar. Y para hacerlo 3 meses, cargarme la mitad de base de datos y después volver a newsletter semanal, me quedo donde estoy. Así que si quieres un consejo hoy en este capítulo 100 del podcast, sostén lo que te sea natural. Deja las modas pasar y no te apuntes a todos los carros brillantes porque al final quien pone el esfuerzo, las horas y la intensidad eres tú y tu cuerpecito. Así que hasta aquí este capítulo hiper reflexivo número 100 de Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología que vamos a cambiar el mundo entero. Te escucho la semana que viene para un nuevo capítulo, aquí sí, con contenido.